Estamos grabando ¿Qué pasa, gente de YouTube? Seguirme en mis social redes. Y hoy vamos a seguir con esta maravillosa obra, España invertebrada. Recordad que estábamos en la parte 1, que era particularismo y acción directa, así se titulaba. Y hoy seguramente la terminemos, ¿vale? A ver cuánto nos cuesta. Tenéis los capítulos anteriores en el canal de YouTube, así que os pasáis por ahí y veis el análisis perfecto de un señor como yo, que soy quizá una de las mejores cabezas pensantes que ha habido en la historia de la humanidad. Bueno, vamos a ir con el capítulo número 7 de la primera parte, que se titula El caso del grupo militar. Vamos a ver qué nos cuentan Ortega y Gasset. Para no seguir moviéndome entre fórmulas generales y abstractas, intentaré describir someramente un ejemplo concreto de compartimiento estanco, el que ofrece la clase profesional de los militares, ¿vale? Vemos que nos va a explicar lo del capítulo anterior, ¿vale? De los compartimientos estancos, perfecto, ¿vale? Ojo que está hablando de clase profesional de los militares. Casi todo lo que de estos diga vale, con leves mudanzas, para los demás grupos y gremios. Después de las guerras colonial e hispano-yanqui, quedó nuestro ejército profundamente deprimido, moralmente desarticulado, por decirlo así, disuelto en la gran masa nacional. Nadie se ocupó de él, ni siquiera para exigirle, en forma elevada, justiciera y competente, las debidas responsabilidades. Al mismo tiempo, la voluntad colectiva de España, con rara e inconcebible unanimidad, adoptó sumariamente, radicalmente, la inquebrantable resolución de no volver a entrar en bélicas empresas. Los militares mismos se sintieron en el fondo de su ánima contaminados por esta decisión, y don Joaquín Costa, tomando una vez más el rábano por las hojas, mandó que se sellase el arca del Cid. Joaquín Costa, también hay otro libro, que lo tengo por ahí. Creo que habla de ese Joaquín Costa, vamos. Que hizo un libro era famoso por sus artículos sobre el mundo del campo, de la agricultura y demás, de los, ¿cómo se llaman esto? Las amortizaciones agrarias y estas mierdas. Es que no me acuerdo el nombre, hay un nombre exacto pero no me acuerdo. He aquí un caso preciso en que resplandece la necesidad de interpretar dinámicamente la convivencia nacional, de comprender que sólo la acción, la empresa, el proyecto de ejecutar un día grandes cosas son capaces de dar regulación, estructura y cohesión al cuerpo colectivo. Esto es lo que hablábamos también en otros directos, de lo de la voluntad nacional, ¿no? Que se necesita una voluntad nacional, un proyecto de país que nos mueva a todos, más o menos, o que nos pueda motivar a todos para seguir moviéndonos en colectividad. Un ejército no puede existir cuando se elimina de su horizonte la posibilidad de una guerra. Esto es interesante, ¿vale? Cuando dicen eso de nosotros tenemos un ejército para la paz, es mentira. Los ejércitos solo sirven para la guerra. La imagen, siquiera el fantasma de una contienda posible, debe levantarse en los confines de la perspectiva y ejercer su mística, espiritual gravitación sobre el presente del ejército. Todo país debe tener un enemigo, aunque éste sea inventado. La idea de que el útil va a ser un día usado es necesaria para cuidarlo y mantenerlo a punto. Sin guerra posible no hay manera de moralizar un ejército, de sustentar en él la disciplina y tener alguna garantía de su eficacia. Comprendo las ideas de los antimilitaristas, aunque no las comparto. Enemigos de la guerra piden la supresión de los ejércitos. Tal actitud, errónea en su punto de partida, es lógica en sus consecuencias. Pero tener un ejército y no admitir la posibilidad de que actúe es una contradicción gravísima que, a despecho de insinceras palabras oficiales, han cometido en el secreto de sus corazones casi todos los españoles desde 1900. La única guerra que hubiera parecido concebible, la de independencia, era tan inverosímil que prácticamente no influía en la conciencia pública. Una vez resuelto que no habría guerras, era inevitable que las demás clases se desentendieran del ejército, perdiendo toda sensibilidad para el mundo militar. Quedó este aislado, desnacionalizado, sin trabazón con el resto de la sociedad e interiormente disperso. La reciprocidad se hacía inevitable. El grupo social que se siente desatendido reacciona automáticamente con una sección sentimental.
En los individuos de nuestro ejército germinó una funesta suspicacia hacia políticos, intelectuales, obreros. La lista podía seguir y aún elevarse mucho. Fermentó en el grupo armado el resentimiento y la antipatía respecto a las demás clases sociales, y su periferia gremial se fue haciendo cada vez más hermética, menos porosa al ambiente de la sociedad circundante. Entonces comienza el ejército a vivir en ideas, propósitos, sentimientos del fondo de sí mismo, sin recepción ni canje de influencias ambientales. Se fue obliterando, cerrando sobre su propio corazón, dentro del cual quedaban en cultivo los gérmenes particularistas. Y aquí tenemos una nota a pie de página. Este esquema de la trayectoria psicológica seguida por el alma del grupo militar español es muy posiblemente un puro error. Espero, sin embargo, que se vea en ella el leal ensayo que un extraño hace de entender el espíritu de los militares. Permítaseme recordar que en una conferencia dada en abril de 1914, varios meses antes de la Guerra Mundial, hablé ya de la desnacionalización del ejército y anticipé no poco de lo que por desgracia luego ha acontecido. Véase el folleto Vieja y Nueva Política, 1914. El sugestivo libro no hace mucho publicado por el conde de Romanones, acaso el más inteligente de nuestros políticos, confirma, con testimonio de mayor excepción, cuanto voy diciendo. Aquí la tesis que nos presenta Ortega es que como nadie quiere formar parte del ejército, como el ejército tampoco tiene una motivación, como ya no parece que no sirve para nada, pues el ejército se cierra, ¿no? Como que se hermetiza, ¿no? Se convierte en una especie de secta que va odiando a todos los demás. Por lo tanto, eso justifica, o por lo menos está intentando dar una explicación de las causas de que el ejército ataque al pueblo que dice defender, que serían los golpes militares. En 1909, una operación colonial lleva a Marruecos parte de nuestro ejército. El pueblo acude a las estaciones para impedir su partida, movido por la susodicha resolución del pacifismo. No era lo que se llamó operación de policía, empresa de tamaño bastante para templar el ánimo de una milicia como la nuestra. Esto me recuerda lo de Rusia con la operación especial, ¿no? Sin embargo, es para que veamos que no es nuevo esto de modificar los nombres para que no parezcan lo que realmente es. Sin embargo, aquel reducido empeño bastó para que despertase el espíritu gremial de nuestro ejército. Entonces volvió a formarse plenamente su conciencia de grupo. Se concentró en sí mismo, se unió consigo mismo, mas no por esto se reunió al resto de las clases sociales. Al contrario, la cohesión gremial se produjo en torno a aquellos sentimientos acerbos que antes he mentado. De todas suertes, Marruecos hizo del alma dispersa de nuestro ejército un puño cerrado, moralmente dispuesto para el ataque. Y aquí tenemos otra nota a pie de página. Que material y técnicamente no estuviese ni esté aún dispuesto es punto que nada tiene que ver con esta historia psicológica que voy haciendo. Esto es lo que nos cuenta en notas a pie de página. Es muy interesante esto, esta psicologización, ¿no? De lo que vendría a ser los golpes militares que hace aquí Ortega, ¿no? Es bastante interesante porque dice, como antes estaban cerrados en sí mismo, quizá no tenían esa cohesión, pero cuando ha habido un enemigo se han cohesionado, pero no en torno a la sociedad, sino entre ellos mismos y en los valores que antes tenían como secta, ¿no? Como grupo hermético. Desde aquel momento, tengo aquí una mancha. Desde aquel momento viene a ser el grupo militar una escopeta cargada que no tiene blanco a que disparar. Desarticulado de las demás clases nacionales, como éstas a su vez lo están entre sí, sin respeto hacia ellas ni sentir su presión refrenadora, vive el ejército en perpetua inquietud, queriendo gastar la espiritual pólvora acumulada y sin hallar empresa congrua en que hacerlo. ¿No era la inevitable consecuencia de todo este proceso que el ejército cayese sobre la nación misma y aspirase a conquistarla? ¿Cómo evitar que su afán de campaña quedara reprimido y renunciase a tomar algún presidente del Consejo como si fuera una cota? Y aquí hay otra nota a pie de página. No olvide el lector que está leyendo unas páginas escritas y publicadas a principios de 1921. Todo tenía que concluir en aquellas jornadas famosas de julio de 1917. En ellas, el ejército perdió un instante por completo la conciencia de que era una parte, y solo una parte del todo español.
El particularismo que padece, como los demás gremios y clases, y de que no es más responsable que lo somos todos los demás, le hizo sufrir el espejismo de creerse solo y todo. He aquí una historia que, mutatis mutandis, puede contarse de casi todos los trozos orgánicos de España. Uy, que me pasa en la voz, madre mía. Cada uno ha pasado por cierta hora en que, perdida la fe en la organización nacional y embotada su sensibilidad para los demás grupos fraternos, ha creído que su misión consistía en imponer directamente su voluntad. Dicho de otra manera, todo particularismo conduce, por fin, inexorablemente, a la acción directa. Bueno, es una buena reflexión. ¿Vale? Lo que nos está diciendo es lo que hablábamos en el capítulo anterior. Y aquí termina este capítulo 7. Y yo, si me lo permitís, voy a echar un trago de agua porque tengo la voz, madre mía. Y vamos a seguir con el capítulo 8 de la primera parte. Que el capítulo 8 se titula Acción Directa, ¿vale? Nos va a explicar qué es eso de la acción directa. Ya nos ha explicado, recordemos, lo que es el particularismo, ¿vale? Ya más o menos entendemos la totalización, el particularismo. Hemos visto más o menos hacia dónde va Ortega, ¿no? Que tenéis todas las explicaciones en directos anteriores. Así que vamos a ver qué nos cuenta sobre la acción directa, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el particularismo actúe? La psicología del particularismo que he intentado delinear podría resumirse diciendo que el particularismo se presenta siempre que en una clase o gremio, por una u otra causa, se produce la ilusión intelectual de creer que las demás clases no existen como plenas realidades sociales o cuando menos que no merecen existir. ¿Veis? Ha resumido perfectamente las ideas de lo que viene explicando con anterioridad, que nosotros vamos a subrayar porque es un buen resumen del particularismo, la verdad. Y no solo eso, sino que nos vamos a apuntar aquí arriba que esto es un resumen del particularismo. Así lo tenemos localizado. Dicho aún más simplemente, particularismo es aquel estado de espíritu en que creemos no tener por qué contar con los demás. Me vale, me sirve también. Tenemos quizá una definición una generalización más material y otra más espiritual. Unas veces por excesiva estimación de nosotros mismos, otras por excesivo menosprecio del prójimo. Perdemos la noción de nuestros propios límites y comenzamos a sentirnos como todos independientes. Contar con los demás supone percibir, si no nuestra subordinación a ellos, por lo menos la mutua dependencia y coordinación en que con ellos vivimos. Ahora bien, una nación es a la postre una ingente comunidad de individuos y grupos que cuentan los unos con los otros. Este contar con el prójimo no implica necesariamente simpatía hacia él. Luchar con alguien no es una de las más claras formas en que demostramos que existe para nosotros. Nada se parece tanto al abrazo como el combate cuerpo a cuerpo. Este señor es un poco belicista. Pero bueno, es los tiempos en los que vivió. Pues bien, en estados normales de nacionalización, cuando una clase desea algo para sí, trata de alcanzarlo buscando previamente un acuerdo con las demás. Es lo que nos está contando aquí el señorito Ortega. En lugar de proceder inmediatamente a la satisfacción de su deseo, se creó obligada a obtenerlo a través de la voluntad general. Esto es russoñano. A ver si nos explica a qué se refiere con voluntad general. Hace pues seguir a su privada voluntad una larga ruta que pasa por las demás voluntades integrantes de la nación y recibe de ellas la consagración de la legalidad. Es decir, que en la voluntad general está la legalidad, ¿vale? La ley es lo que dice la voluntad general.
y para que se torne algo legal de un particularismo, este debe pasar por la voluntad general y ser aceptada por la voluntad general. Tal esfuerzo para convencer a los prójimos y obtener de ellos que acepten nuestra particular aspiración es la acción legal. Joder, macho. Aquí hay que subrayar todo, darme un pincel, una brocha gorda, porque madre mía. Tenemos la acción directa que pertenece al particularismo, ¿vale? Que es cuando tú no pides el apoyo o esa legalidad a la voluntad general. Y luego tenemos la acción legal, que es la consecuencia de haber pedido permiso, entre comillas, a los demás para realizar tu particularismo. Esta función de contar con los demás tiene sus órganos peculiares. Son las instituciones públicas que están tendidas entre individuos y grupos como resortes y muelles de la solidaridad nacional. Vemos aquí pues una definición de una protorrepresentatividad, ¿vale? No dice que las instituciones no se representan, pero sí que dicen que son agentes necesarios para la representación de los intereses particulares. Pero una clase atacada de particularismo se siente humillada cuando piensa que para lograr sus deseos necesita recurrir a estas instituciones u órganos del contar con los demás. ¿Quiénes son los demás para el particularista? En fin de cuentas, y tras uno u otro rodeo, nadie. De aquí la íntima repugnancia y humillación que siente entre nosotros el militar, o el aristócrata, o el industrial, o el obrero, cuando tiene que impetrar del Parlamento la satisfacción de sus aspiraciones y necesidades. Esta repugnancia suele disfrazarse de desprecio hacia los políticos, pero un psicólogo atento no se deja desorientar por esta apariencia. Pica, a la verdad, en historia la unanimidad con que todas las clases españolas ostentan su repugnancia hacia los políticos. Diríase que los políticos son los únicos españoles que no cumplen con su deber ni gozan de las cualidades para su menester imprescindibles. Diríase que nuestra aristocracia, nuestra universidad, nuestra industria, nuestro ejército, nuestra ingeniería, son gremios maravillosamente bien dotados y que encuentran siempre anuladas sus virtudes y talentos por la intervención fatal de los políticos. Si esto fuera verdad, ¿cómo se explica que España, pueblo de tan perfectos electores, se obstine en no sustituir a esos perversos elegidos? Hay aquí una insinceridad, una hipocresía. Poco más o menos, ningún gremio nacional puede echar nada en cara a los demás. Allá se van unos y otros en ineptitud, falta de generosidad, incultura y ambiciones fantásticas. Los políticos actuales son fiel reflejo de los vicios étnicos de España y aún, a juicio de las personas más reflexivas y clarividentes que conozco, son un punto menos malos que el resto de nuestra sociedad. Y aquí hay una nota a pie de página. Estos días asistimos a la catástrofe sobrevenida en la economía española por la torpeza y la inmoralidad de nuestros industriales y financieros. Por grandes que sean la incompetencia y desaprensión de los políticos, ¿quién puede dudar que los banqueros, negociantes y productores les ganan el campeonato? Vamos, que aquí, estos que dicen que todos los políticos son iguales, pues que lo que dice Ortega es que también deberían de fijarse en ellos mismos y ver que realmente aquí sí que parece que funciona el mecanismo de representación. Lo que has elegido se parece más a ti de lo que tú crees. Es decir, que los políticos que nosotros elegimos se parecen más a nosotros de lo que nosotros creemos, ¿no? También existe la teoría de que los políticos representan nuestras bajas pasiones, ¿no? Entendidas incluso desde un ideal platónico. No niego que existan otras muy justificadas, pero la causa decisiva de la repugnancia que las demás clases sienten hacia el gremio político me parece ser que éste simboliza la necesidad en que está toda clase de contar con las demás. Vemos, o por lo menos se vislumbra, cómo Ortega piensa que esta clase política no es un gremio en sí, sino más bien un nodo central de reunión de todos los demás gremios, o el lugar donde todos los demás gremios deberían de poder juntarse para hablar de manera correcta y dejar sus particularismos a un lado. Por esto se odia al político más que como gobernante, como parlamentario.
El Parlamento es el órgano de la convivencia nacional demostrativo de trato y acuerdo entre iguales, ¿no? Siendo el Parlamento la materialidad política. Ahora bien, esto es lo que en el secreto de las conciencias gremiales y de clase produce hoy irritación y frenesí. Tener que contar con los demás, a quienes en el fondo se desprecia o se odia. La única forma de actividad pública que al presente, por debajo de palabras convencionales, satisface a cada clase, es la imposición inmediata de su señera voluntad, en suma, la acción directa. No, como hemos visto con anterioridad, la acción legal, porque la acción legal tendría un paso previo, que es la discusión y puesta en marcha de los consensos con otros particularismos, mientras que la acción directa es aplicar directamente los deseos e intereses de una parte sobre el todo. Este vocablo fue acuñado para denominar cierta táctica de la clase obrera, pero en rigor habría que llamar así cuanto hoy se hace en asuntos públicos. La intensidad y desnudez con que este carácter de acción directa se presenta depende solo de la fuerza material con que cada gremio cuente. Los obreros llegaron a la idea de semejante táctica por un lógico desarrollo de su actitud particularista. Insolidarios de la sociedad actual consideran que las demás clases sociales no tienen derecho a existir por ser parasitarias, esto es, antisociales. Ellos, los obreros, son no una parte de la sociedad, sino el verdadero todo social, el único que tiene derecho a una legítima existencia política. Dueños de la realidad pública, nadie puede impedirles que se apoderen directamente de lo que es suyo. La acción indirecta o parlamentarismo equivale a pactar con los usurpadores, es decir, con quienes no tienen legítima existencia social. Vemos que no solo está la acción legal, que da legitimidad, sino también la acción indirecta, que es el parlamento, ¿vale? El parlamentarismo. Entonces, al parecer, tenemos tres tipos de acciones. La legal, que es la legitimidad que te da la voluntad general, por lo tanto, te da síntoma de legalidad. La directa, que es el particularismo, atacando directamente al todo para hacerse cumplir sus deseos. Y la indirecta, que es el paso del particularismo por el Parlamento para dar legitimidad a sus propuestas o ponerlas en discusión. Quítese a esto cuanto tiene de esquematismo conceptual propio de una teoría. Joder, me acabo de dar una hostia, porque yo estaba haciendo esto. Tradúzcase al lenguaje difuso y lógico de los sentimientos y se hallará el estado de conciencia que hoy actúa en el subsuelo espiritual de casi todas las clases españolas. Y hay una nota a pie de página. El particularismo obrerista procede de una teoría y por tanto es un fenómeno histórico muy distinto del particularismo espontáneo y emotivo que yo atribuyo a las clases sociales de España. Por ser aquel teórico de orden racional, como la geometría o el darwinismo, puede existir en todos los pueblos, cualquiera que sea la densidad de su cohesión. El particularismo obrerista no es, pues, un fenómeno peculiar de España. Lo es, en cambio, el particularismo del industrial, del militar, del aristócrata, del empleado. Bueno, aquí no estaría muy de acuerdo con lo que dice Ortega. Pero bueno, ha sido muy interesante este capitulito y vamos con el último capítulo de la primera parte y con esto acabaremos, que se titula, que es el capítulo 9, que se titula Pronunciamientos. Vamos a ver qué nos cuenta aquí el Tito Ortega y el Tito Gasset. Recordar siempre que son dos personas distintas, os han engañado toda la vida. Y además eran novios, ¿vale? Lo que pasa es que tuvieron que esconderlo por la represión, etc, etc, etc. Aquí yo solo os cuento la verdad verdadera, ¿vale? Vamos a ver. Capítulo 9. Pronunciamientos. He mostrado la acción directa como una táctica que se deriva inevitablemente del particularismo, del no querer contar con los demás. Vemos que también es una inevitabilidad, ¿vale? El particularismo conlleva inevitablemente la acción directa. A su vez, el no contar con los demás tiene su causa inmediata en una falta de perspicacia, de vigilancia intelectual.
Cuanto más torpes seamos y más angosto nuestro horizonte de curiosidades e intuiciones, menos cosas habitarán nuestro paisaje y con mayor facilidad nos olvidaremos de que el prójimo existe. La acción directa y la cerrazón mental de que proviene se presentan ya en nuestra historia del siglo XIX con carácter incipiente. Al menos, yo no puedo acordarme de los castizos pronunciamientos sin pensar que ellos fueron en pequeño lo que ahora se hace en grande. Algún día publicaré ciertas notas compuestas tiempo hace sobre la curiosa psicología de los pronunciamientos. Ahora me interesa solo destacar un par de rasgos. Aquellos coroneles y generales tan atractivos por su temple heroico y su sublime ingenuidad, pero tan cerrados de cabeza, estaban convencidos de su idea, no como está convencido un hombre normal, sino como suelen los locos y los imbéciles. Cuando un loco o un imbécil se convence de algo, no se da por convencido él solo, sino que al mismo tiempo cree que están convencidos todos los demás mortales. No consideran, pues, necesario esforzarse en persuadir a los demás, poniendo los medios oportunos. Les basta con proclamar, con pronunciar, la opinión de que se trata. En todo el que no sea miserable o perverso repercutirá la incontrastable verdad. Así, aquellos generales y coroneles creían que con dar ellos el grito en un cuartel, toda la anchura de España iba a resonar en ecos coincidentes. Consecuencia de esto era que los conspiradores no solían preocuparse de preparar a tiempo grandes núcleos auxiliares, ni siquiera numerosas fuerzas de combate. ¿Para qué? Los pronunciados no creían nunca que fuese preciso luchar de firme para obtener el triunfo, seguros de que casi todo el mundo en secreto opinaba como ellos. Tenían fe ciega en el efecto mágico de pronunciar una frase. No iban, pues, a luchar, sino a tomar posesión del poder público. Esto me recuerda, o estaba pensando cuando lo estaba leyendo, a la mayoría silenciosa, ¿no? ¿Para qué preguntar si hay una mayoría silenciosa que ya piensa como yo? Por lo tanto, parece que sigue el mismo mecanismo, ¿no? Y lo digo porque lo de la mayoría silenciosa se dice en política, ¿no? Solo una minoría sale a la calle, pero hay una mayoría que está callada, que está en su casa, que no piensa como ellos, ¿no? Yo creo que casi todos los movimientos políticos de los últimos años se reproducen esos dos caracteres de los pronunciamientos. Y también, fijaos, podemos decir lo mismo de los movimientos sociales que salen a la calle, que sale una minoría, pero que piensa que son una mayoría y que la mayoría que no ha salido también piensa como ellos, ¿no? Esto se puede aplicar a todo y por lo tanto quizá estemos ante algo que se anule, ¿no? Quedaría incompleto y aún tergiversado el análisis del estado presente de España que estas páginas ensayan, si se entendiera que la inquietud particularista descrita en ellas ha engendrado un ambiente de feroz lucha entre unas clases y otras. Ojalá que hubiese en España alguien con ansia de luchar. Por desgracia, acontece lo contrario. Hay disociación, pero lo que podía hacer la fecunda, una impetuosa voluntad de combatir que pudiera llevar a una recomposición, falta por completo. Que en vez de pelearnos entre nosotros, parece insinuar Ortega que este particularismo provoca una cierta apatía que nos disocia a los unos de los otros. Es suficientemente notorio que para encender una vela hace falta lo menos que la vela esté apagada. Del mismo modo, para sentir afán de combatir hace falta lo menos no estar convencido de que se ha ganado ya la batalla. No hay estados de espíritu más divergentes que el del combatiente y el del triunfante. El que en efecto quiere luchar empieza por creer que el enemigo existe, que es poderoso, por tanto peligroso, por tanto respetable. Procurará en vista de ello aunar todas las colaboraciones posibles, empleará todos los resortes de la gracia persuasiva, de la dialéctica, de la cordialidad y aun de la astucia para enrolar bajo su bandera cuantas fuerzas pueda. El que se cree victorioso procederá inversamente. Tiene ya a su espalda e inerte al enemigo. No necesita andar con contemplaciones, ni halagar a nadie para que le ayude, ni fingir aptitudes amplias, generosas, que arrastren en pos de sí los corazones. Por el contrario, tenderá a reducir sus filas para repartir entre menos el botín de la victoria, y marchando en vía recta, tomará posesión de lo conquistado. La acción directa, en suma, es la táctica del victorioso, no la del luchador. Muy interesante esto. Vemos que el particularismo es la creencia de que los demás no tienen razón y tú sí.
Y la acción directa es la creencia de que tu particularismo ya ha triunfado, por lo tanto merece ser el todo. Y para eso simplemente actúas directamente, para hacer una inevitabilidad, ¿no? Vuélvase la vista a cualquiera de los movimientos políticos que se han disparado en estos años, y se verá cómo la táctica seguida en ellos revela que surgieron no para pelear, sino al contrario, por creer que tenían de antemano ganada la partida. En 1917 intentan obreros y republicanos una revolucioncita. El desmandamiento militar de julio les había hecho creer que era el momento. ¿El momento de qué? ¿De batallar? No, al revés, el momento de tomar posesión del poder público, que parecía yacer en medio del arroyo como res nullius. Por esto, aquellos socialistas y republicanos no quisieron contar con nadie, no llamaron con palabras fervorosas y de elevada liberalidad al resto de la nación. Supusieron que casi todo el mundo deseaba lo mismo que ellos y procedieron a dar el grito en 3 o 4 barrios de otras tantas poblaciones. Pocos años antes había surgido el maurismo. Don Antonio Maura, en medio de no pocos aciertos, cometió el error de pronunciarse. Fue un pronunciado de levita. Creyó que existía una masa de españoles, la más importante en número y calidad, apartada de la vida pública por asco hacia los usos políticos. Presumió que esta masa neutra, ardiendo en convicciones idénticas a las suyas, gustaba del rígido gesto autoritario, profesaba el más fervoroso y tradicional catolicismo y se deleitaba con la prosa churrigueresca de nuestro siglo XVII. Bastaba con dar el grito para que aquel torso de España despertase a la vida pública. A lo sumo, convendría hostigar un poco su inveterada inercia, haciendo obligatorio el sufragio. ¿Y los demás, los que no coincidían de antemano con él? Esos no existían, y si existían, eran unos precitos. En vez de atraerlos, persuadirlos o corregirlos, lo urgente era excluirlos, eliminarlos, distanciarlos, trazando una mágica línea entre los buenos y los malos. De aquí el famoso nosotros somos nosotros. En su época culminante, don Antonio Maura no ha hecho el menor ademán para convencer al que no estuviese ya convencido. Fijaros en esto. La izquierda española bebe mucho de esto que acabamos de leer. Porque siempre habla de unidad, de convencer a una masa, ¿no? De no cometer este error, según Ortega, de encerrar, de creer que ya se tiene el todo y que todos los que están en contra pues no deben ser convencidos, sino derrotados o alejados, ¿no? del núcleo principal totalizador. Esto último me acaba de recordar a Errejón, pero bueno, lo que he dicho yo, Pero vemos que sí, que bebe de esto y que la mayoría de las izquierdas en España tienen miedo a esto, a ser particularistas, y que intentan todo el rato convencer al que no piensa o cree no pensar como ellas, ¿no? No sé si es un acierto o un error, eso ya os lo dejo a vuestro juicio. No sé si es ya si pensar que ya lo tienes ganado es un acierto o si pensar que la lucha está por ganar es un acierto, no lo sé. Eso, como he dicho, os lo dejo a vuestro propio criterio. Años de soledad han enseñado al egregio espíritu del señor Maura que para hacer grandes cosas es la peor una táctica de exclusiones. Precisamente para que sean fecundas ciertas eliminaciones ejemplares, es necesario compensarlas con magnánimos apelativos de colaboración, con llamamientos generosos hacia los 4 puntos cardinales que permitan a todos los ciudadanos sentirse aludidos. Las revoluciones y cambios victoriosos han solido hacerse con ideas de amplísimo seno, al paso que la revolución obrera va en derrota por su absurda pretensión de triunfar a fuerza de exclusiones. Bueno, esto lo dice él. Pero vemos también la idea del consenso que ya viene de antes, ¿no? Es penoso observar que desde hace muchos años en el periódico, en el sermón y en el mitin se renuncia desde luego a convencer al infiel y se habla solo al parroquiano y a convicto. A esto se debe el progresivo encanijamiento de los grupos de opinión. Ninguno crece. Todos se contraen y disminuyen. Los drusos del Líbano son enemigos del proselitismo por creer que el que es drusita ha de serlo desde toda la eternidad. En tal sentido, somos bastante drusos todos los españoles.
Nos falta la cordial efusión del combatiente y nos sobra la arisca soberbia del triunfante. No queremos luchar, queremos simplemente vencer. Me ha gustado esta frase. Es para tatuársela en el pecho, así que os quiero ver con un tatuaje con esta frasecita. Como esto no es posible, preferimos vivir de ilusiones y nos contentamos con proclamarnos ilusamente vencedores en el parvo recinto de nuestra tertulia de café, de nuestro casino, de nuestro cuarto de banderas o simplemente de nuestra imaginación. Quien desee que España entre en un periodo de consolidación, quien en serio ambicione la victoria, deberá contar con los demás, aunar fuerzas y, como Renan decía, excluir toda exclusión. Y aquí hay una nota a pie de página. En 1915 me ocurría escribir: no somos de ningún partido actual porque las diferencias que separan unos de otros responden, cuando más, a palabras y no a diferencias reales de opinión. Hay que confundir los partidos de hoy para que sean posibles mañana nuevos partidos vigorosos. Revista España, número 1. La insolidaridad actual produce un fenómeno muy característico de nuestra vida pública, que debieran todos meditar. Cualquiera tiene fuerza para deshacer, el militar, el obrero, este o el otro político, este o el otro grupo de periódicos, pero nadie tiene fuerzas para hacer, ni siquiera para asegurar sus propios derechos. Esto sí que es cierto. Aquí sí que se ve lúcido, de manera bastante clara. Y esto me hace pensar en que hay muchos partidos políticos, sobre todo ahora después de la caída del paraíso que se vivía en la Guerra Fría, de los dos paraísos, el capitalista y el comunista. Hay muy pocas ideologías hoy en día que no sean ideologías New Age, que no plantean un futuro como sociedad, sino más bien un futuro del yo, que planteen un futuro, un horizonte al cual ir, ¿no? Una construcción en conjunto, ¿no? De un proyecto vital. Al final Ortega siempre ronda el mismo concepto o la misma idea, ¿no? Que para que podamos vivir en colectividad debemos tener un proyecto común, colectivo, ilusionante, mitificador, mesiánico e incluso utópico, al fin y al cabo. Hay muchas escasas energías en España. Si no las atamos unas con otras, no juntaremos lo bastante para mandar cantar a un ciego. Alguna vez he dicho que la mejor política va sugerida en el humilde apotegma de Sancho: en trayéndote la vaquilla, corre con la soguilla. Pero en lugar de correr con la soguilla, parecemos resueltos a ir trucidando todas las vaquillas. Y aquí acaba este maravilloso capítulo y esta maravillosa primera parte. En siguientes directos seguiremos con la segunda parte, titulada La ausencia de los mejores. En el próximo directo empezaremos con el capítulo 1, titulado ¿No hay hombres o no hay masas? Así que os agradezco con enormidad, como siempre, que hayáis acompañado en este directo. Espero que os parezca tan interesante como a mí. Os deseo lo mejor, os mando millones de abrazos, millones de besitos y, como siempre, nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.